página web y lo mandé por Teams, el examen. Si quieren lo discutimos rápidamente, por acá lo tengo. Hablo ahora. Entonces, la idea del examen, que se puede leer, pues las instrucciones son muy parecidas a la de la tarea, excepto que este es individual. Y la idea es que simplemente ustedes hagan un blog de máximo 1000 palabras y nada, elijan algo que les interese y el objetivo es como que escriban un blog que tenga una buena visualización de datos y como que tenga un insight interesante sobre esos datos. Entonces, yo les puse como varios ejemplos acá abajo de blogs como más o menos por ese estilo, que es como gente que coge una base de datos y se la voy a explorar y analizar y no sé, tengo una duda sobre esto. Y entonces analiza los datos bastante y tiene unas buenas como visualizaciones, nuevamente gráficas, algo por el estilo. Eh, y pues con los resultados. Entonces digamos que parte de la evaluación es pues lo que escriban, parte lo que las gráficas que produzcan, las estadísticas y pues obviamente entre más interesante pues, me va a gustar más ahí. Y acá les puse también como, si no saben, no tienen un tema, les puse como varias fuentes de datos, hay muchas más, pero les puse como una lista larga, donde pues digamos hay como datos interesantes, entonces pues los pueden buscar y si a alguno eso les interesa, pues pueden hacer el blog al respecto de eso. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Yo tengo un comentario, pero es de la tarea. Sí. Ya me puse a correr algunos datos de la primera pregunta y son como 2.300.000, algo así, si no me Ajá, equivoco. es una cosa por el estilo, sí. Es normal que se tarde, o sea, ahorita creo que llevo como 3 horas o 4 horas y sigue corriendo mi código. ¿Es normal o estoy haciendo algo ineficiente o mal? No, exacto. Creo que ya tanto tiempo sí ya no es tan normal. O sea, depende. ¿Qué estás haciendo? Exactamente. Apenas estoy juntando los datos y estoy sacando el promedio del tiempo de cada viaje. Ah, es que yo estoy pensando en yo estaba pensando en otra pregunta. Podría ser, también seguramente está haciendo algo no muy eficiente. O sea, seguro hay una manera más eficiente de hacerlo, que no se demore tanto. pero, pero pues sin ver el código no sabría qué es. Sí, no, o sea, no estoy seguro, o sea, algo que podría hacer, o sea, algo que le recomiendo a todos, es antes de correr el código cuando la base está empezada, esto es también para la vida, ¿no? En general, háganlo con, digamos, un mes o algo por el estilo, o sea, con una base mucho más pequeña, el código corra y haga lo que ustedes creen que hace, ¿no? Y saque las gráficas que ustedes quieren, lo que sea. Y entonces ya al final pegan las bases y corren todo el código en la base completa y lo dejan corriendo por la noche, digamos, o algo por el estilo. Ok, es que justo es el problema de no sé si siquiera mi código va a salir bien Exacto. y Pues, o sea, si me mi espero recomendación 3 horas y luego, exacto, mi recomendación ahorita es que lo pares. Digamos, primero solamente carga un mes, no sé, junio o enero, lo que sea. Corres el código con eso, que se demora mucho menos. Y ya una vez como que dices, ok, si el código hace lo que yo creo que hace y no funciona, ahí sí lo corres con toda la base. Pero bien, o sea, al final, digamos. ok, suena bien, profe, muchas gracias. Dale. Yo tengo otra duda, prof. ¿Sí? Del segundo problema bajé la base sí, la base que nos pide, pero viene como en formato SQL y, o sea, googleé como cómo abrirla y no encontré nada, entonces directamente le cambié la terminación a CSV, pero se rompió mi compu y se apagó, entonces ya no sé si tengo que hacerlo así o no. No, pero espérate, esa base, según yo, no venía en SQL. A ver, voy a abrir acá la página web Sí. rápidamente, porque yo me la bajé el otro día y no recuerdo que venía en SQL. ¿Es esta, sí o no? Si le puse más información, Ah, no. Ah, bueno, pues no sé. Espérate, queremos esta, ¿no? Entonces, si yo le doy descargar acá, él baja un zip file, ¿no? ¿Sí? O bueno, digamos que tú le diste más información, a ver qué dice. ajá, y ahí viene formato SQL. Ajá, ok.
Y cuando te la bajas, No, ¿dónde la está? verdad no me viene como zip, no, me viene... Sí. Entonces, espérate, es que yo literalmente hice esto hace poquito. Espérate. Sí, Ya, así. va. Anuales. Ok, entonces, literalmente son todos los archivos que me he bajado últimamente. Entonces, acá está anuales. Esta es la 2010, pero acá está la 2015. Pero si yo le doy clic a eso, bien, es punto .tab o no. Sí, punto tab, justo. Ok, no, entonces simplemente, entonces, como viene, antes cuando un archivo es punto .tab, es que está separado en tabs, literalmente. Entonces, el comando que quieren usar es uno que es read.delim Ok. y ese es lo ¿Elim? que te permite, delim, sí, como Sí, de limitación. sí. Y ese es lo que te permite, una de las opciones es como cuál es el carácter, digamos, que separa como pues una observación de la siguiente, ¿no? Y entonces en un CSV es una coma. Ujú. Tú le harías, ¿no? Pues el que lo separa es una coma, le dices. Aquí es un tab que, si no estoy mal, la manera de decirles /t. Ah, ok. Y entonces creo que ahí los leí. Yo los leí hace poquito y estoy casi seguro. ¿Puedes repetir eso hace un segundo? Read.delim, ¿qué? Y Read, luego hacemos... mira, creo que, Backslash, a sí. ver, va a ver si funciona acá. Yo literalmente lo tengo abierto, entonces tengo acá como el archivo. Entonces lo voy a extraer. Ya lo tengo extraído. Ok, entonces no. Entonces, ¿dónde está? Eh, Acá está. Ok, a ver. Vamos a ver si me funciona acá en vivo y en directo o si voy a hacer el oso. Una de dos opciones. Entonces, a ver. Read.delim. Quiero leer este archivo. Se llama igualito por .tab. Esto tengo que cambiarle los backslash para que queden todos forward, si no, no le gusta. Y creo que el delim tiene que ser un /t. A ver. Prof, borró la U en users. Ya, acá. Gracias. Sí, si no, eso no hubiera funcionado. A ver, vamos a ver si esto funciona. No, no le gustó. A ver. Con mayúscula, ¿no? La U. No, pero lo que no le gusta es el argumento. A ver. ¿Cómo es que funciona esto? Es con set. Lo que sepa. Que es un backslash, estoy casi seguro. A ver si esto funciona. Ahora sí creo que es porque la U tiene que ser en mayúsculas. No. Users. Dice que en teoría este camino no existe. Pues porque es que esto se llama ruido, no se llama de una manera diferente ya. Sí, es culpa mía también. A ver. Bueno, ahí lo está leyendo. Este sí se demora un poquito porque también es pesada. Es la declaración de renta de literalmente todo el mundo en 2015. Entonces, pues. Bueno, mientras le puedo preguntar otra cosa en lo que carga esto. Es súper específico, se lo iba a mandar por mail, pero en la base de datos de lo de Covici, Ajá. hay algunas rentas que dice que iniciaron en 2018 o 2019 y regresaron la bici hasta 2020. Sí. ¿Cuál es el manejo correcto de ese tipo de datos que pues evidentemente hay algo raro? ¿Los quito, los Es la uso? parte de limpieza de datos que siempre toca hacer. O sea, lo que yo recomendaría es borrar esos datos. O Los sea, en este quito, caso ¿no? en particular, sí. Ok. Sí. Porque afectan dos cosas, ¿no? O sea, el promedio de viajes diario, pues obviamente la primera vez que lo saqué, ¿no? El que nos dice es pues hay días que dice que hay uno, son todos los de 2018 y todos los de 2019. Pero además el promedio de tiempo, de duración de cada viaje, pues eso te lo destruye todo, ¿no? Porque pues, hay unos viajes que duraron ahí 2 años. Sí, 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 de acuerdo. No, no, no. Entonces ahí, exacto, arreglarlo. Los quito. Ok, Aquí, gracias. bueno, lo que hice al final, ves cómo leer solamente 10 líneas para que sea más rápido. Y entonces, si le doy creo que ya sé, o sea, que es la base de datos. Sí, ya se ve bien.
pero ustedes la leen, pues la pueden leer completa, ¿no? Yo tanto para que saliera rápido le dije que leyera solamente 10 líneas. Pero sí, es básicamente con read.lim. Listo. ¿Otras preguntas sobre o la tarea o el examen? Yo, profe, ¿Cuándo hay que entregar el examen, prof? Como una semana después, a ver, no sé, no me acuerdo qué puse. El 20... a ver, 21 de septiembre. ahí está. Gracias. ¿Qué dije yo? ¿El 21? Sí, el 21 de septiembre. Eso. Profe, ¿y si lo hacemos en equipos, cada uno del equipo le tiene que entregar o podemos entregar uno con los nombres de todos? La tarea, uno solo. La tarea. Sí, el examen es individual. Entonces, Ok, va. listo. Ok. profe, en la tarea yo hice como un file donde voy a guardar todo el código, todas las gráficas y así, pero ¿cómo quiere que se lo mandemos? Porque vi que quería un file zip, pero quiere Se me que hace como se lo un zip enviemos. donde yo lo descomprima y ahí debería haber un PDF, ¿no? Entonces el PDF es como los resultados, como la tarea que entregarían normalmente. Y el resto del zip tiene los códigos y, bueno, si los datos se pueden leer directamente de internet, no tiene que tener los datos. Pero si los datos no se pueden leer de internet, entonces los datos y los do files, de tal manera que yo cambie la dirección del, digamos, del master de R, vuelva a correr todo y me debería reproducir todos los resultados. Ok. Listo. Bueno, entonces creo que la clase pasada nos habíamos quedado... Profe, Sí. yo tengo una pregunta, pero no es tanto de la clase. Ok. Pero se la quería hacer ya desde hace rato. Bueno, ¿Usted sabe andar en monociclo? pues voy a andar 10 kilómetros. Voy a traer la prueba de que tengo un monociclo, ya que no me creen. Este es mi monociclo. Qué chido, profe. Súper bien, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Ok. ¿Más preguntas o vamos a la ley de los grandes números? Prof, yo tengo una pregunta. Sí. En la tarea, ¿cómo puedo hacer que, o sea, cuando saco un for y me arroja los resultados, cómo puedo juntarlos en una lista? Tienes que desde antes crear como un vector vacío e irlos poniendo uno a uno en los resultados. Ahorita vamos a ver un código que hace exactamente eso. Ah, ok, gracias, prof. Profe, una pregunta. ¿El archivo del examen también ya lo subió? Es que no lo encuentro. Sí, o sea, lo subí ahí a Teams. Yo no sé si eso funciona bien o no, pero lo subí a Teams y si no, ahorita lo vuelvo a mandar y igual está en la página web. Ah, perfecto, gracias. Sí, ahorita vuelvo a revisar si quedó en Teams o no, por si acaso. Bueno, listo. Entonces, ley de los grandes números. Entonces, creo que la clase pasada nos habíamos quedado, pues básicamente habíamos visto cómo generar números aleatorios. Algunas, digamos, como la media y la varianza, cómo se calculaban, algunas propiedades de eso. Y ahora vamos a ver un par de cosas que usted seguro vieron en su clase de estadística, y una es la ley de los grandes números y la otra es el teorema del límite central. Entonces, la ley de los grandes números más o menos dice lo siguiente, es como la versión, digamos, informal. Digamos que yo tengo una serie de números o de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Seguro ustedes vieron este concepto de IID muchas veces. Entonces, independiente, idénticamente distribuidas. O sea, todas tienen la misma distribución, pero todas son independientes. Y cada una tiene media mu y varianza sigma. Entonces, la ley de los grandes números, uno la puede descifrar, digamos, de esta serie de propiedades que yo escribí acá. La primera es que la esperanza de la suma de esas variables es n por mu. ¿Esto de dónde sale? De que la esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas, ¿no? Exactamente. Entonces, yo puedo como sacar la sumatoria de la esperanza y me queda la sumatoria de la esperanza de x, pero todas tienen la misma media, entonces la sumatoria de un poco de mu's, entonces pues queda n veces mu. Por una razón medio parecida, ¿por qué queda la varianza de la suma de las x igual a n por sigma al cuadrado? Por eso mismo y porque son idénticamente distribuidos, ¿no?
Exacto, entonces la covarianza es 0, o sea, porque son independientes, la covarianza es 0. Y recuerden que, pues sí, entonces básicamente queda la suma de las varianzas, porque la suma de las covarianzas, pues no importa. Después, entonces, yo ahora calcular la varianza, pero no de la suma, sino del promedio, que es 1 sobre n, la suma, ¿sí o no? Es el promedio de las variables aleatorias. Entonces, esto me queda 1 sobre n sigma al cuadrado. ¿Por qué? O sea, porque primero, cuando vaya saliendo de cada una, ¿no? La varianza, te va a quedar un 1 sobre n al cuadrado, 1 sobre n al cuadrado, Ajá. que es lo que eventualmente vas a poder factorizar. Sí. Pero también después cuando sumes las n sigma cuadradas, pues en realidad lo que te va a quedar es n sobre n cuadrado, y entonces por eso te queda nada más el 1 entre n por sigma cuadrado. Exactamente. O yo la otra manera de verlo es, yo este 1 sobre n lo podría sacar al cuadrado de la varianza por la fórmula. Y ya sabemos que la varianza de la suma es n por sigma al cuadrado, entonces me queda, como dices tú, 1 sobre n al cuadrado por n sigma al cuadrado y pues se cancela uno de los n's. Y por último, cuando hago la sumatoria también de la esperanza del promedio, entonces en el caso de la esperanza el 1 sobre n sale, no al cuadrado sino normal, y se cancela, digamos, con el n por mu que teníamos acá arriba y me queda mu. Entonces, el resumen de todo esto es, cuando yo calculo la esperanza del promedio de unas variables aleatorias, me queda el promedio, digamos, la variable el valor esperado de esas variables, o sea, mu, ¿sí o no? Pero cuando calculo la varianza, me queda 1 sobre n por sigma al cuadrado. Entonces, la manera de pensar en esto es, a medida que yo voy calculando un promedio entre más y más variables aleatorias, el mu no cambia, digamos, el valor esperado sigue siendo mu, pero a medida que voy agregando variables, la varianza se va volviendo más pequeña, ¿o no? Porque es 1 sobre n sigma al cuadrado. Entonces, si son, digamos, dos variables, pues es un medio sigma al cuadrado. Si son 4, es un cuarto sigma al cuadrado. Si son 100, es 1 sobre 100 sigma al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, básicamente, a medida que n va creciendo, ¿no? Este promedio de variables aleatorias siempre tiene la misma media, pero una varianza mucho más pequeña. Entonces, esto se puede probar, digamos, más matemáticamente, pero este es suficiente para este curso. Básicamente, el promedio de una variable aleatoria converge en probabilidad mu. ¿Por qué converge en probabilidad mu? Porque, digamos, yo tengo como una distribución que cada vez tiene una desviación estándar más pequeña, entonces se va comprimiendo alrededor de la media, hasta el punto en que casi toda la masa de la distribución está concentrada exactamente en esa media. ¿Eso tiene sentido para todo el mundo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, Entonces, no, es una aclaración. Aquí estamos, lo primer renglón que dice que conforme crece n, la varianza se va a cero. Nos referimos a la varianza de la media, ¿no? a la varianza de la media, sí, exacto. La No varianza tiene de nada las que ver con la AD sigue distribución siendo del sigma al cuadrado. Sí, sí, eso lo debería aclarar en las diapositivas. Lo va a cambiar la próxima vez. Listo. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Profesor, una pregunta, perdón. Dale. ¿Es la variancia de la media o la variancia del promedio de las variables? La O sea, varianza de o sea, la ¿no media sé de si las sea lo variables o mismo? del promedio de las variables, sí. Pues, media y promedio es lo mismo, ¿o no? ¿No? Ok, Mediana es lo que es diferente. ok. Pero Es que entonces sí, pensaba o sea, como un indicador sesgado y que no era lo mismo. no te entendí lo del indicador sesgado. Que cuando, o sea, que por ejemplo, cuando esto es inferencia, a veces no es un buen indicador asumir que mu es igual que el promedio, porque puede estar sesgado. Pero igual me estoy confundiendo de conceptos. Sí, pues, o sea, a ver, que el indicador sea sesgado, o sea, lo vamos a cubrir, pero básicamente quiere decir que la esperanza del indicador es igual al valor verdadero. O sea, la varianza del estimador es igual al valor verdadero. Em, o sea, eso es lo único que quiere decir. Ok. Sí, no, creo Ok, que. está bien, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces,
como para llevar esto a un ejemplo concreto, digamos que yo lanzo una moneda 1000 veces, ¿listo? Y entonces voy a crear una variable aleatoria que va a ser 1 si sale cara y 0 si sale sello. Entonces el valor esperado de esta variable aleatoria es un medio, porque digamos, ¿con qué probabilidad sale 1? O sea, cara, pues con probabilidad un medio. ¿Con qué probabilidad sale 0? Un medio. Hago el promedio ponderado de estas dos cosas por las probabilidades y eso me da un medio. Y la varianza de eso lo puedo calcular como el valor esperado de la variable menos el valor esperado, ¿no? Al cuadrado todo eso. O sea, básicamente 1, que es uno de los valores que puede tomar, menos el valor esperado, que es 0.5, al cuadrado por la probabilidad que suceda, que es un medio, más 0 menos el valor esperado, que es 0.5, todo eso al cuadrado, multiplicado por la probabilidad que suceda, que es un medio, y pues cuando hago toda esa suma me da un cuarto. O sea, esta variable aleatoria tiene esperanza un medio y varianza un cuarto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y entonces ahora yo voy a calcular X barra, que es básicamente la proporción de veces que cuando yo lance la moneda me sale cara. Entonces, el valor esperado de X barra es un medio, por lo que habíamos visto antes, ¿no? La diapositiva anterior. Y la varianza es un cuarto, que es la varianza de una de estos lanzamientos de moneda, sobre n. O sea, si los lanzo 1000 veces, debería ser 1 sobre 4000. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, ahora hagamos una pequeña simulación de la ley de grandes números. Como siempre. Entonces, básicamente voy a generar unos lanzamientos de 1000 monedas. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Pues saco un sample de cara y sello de tamaño 1000. Tiene que ser con reemplazo, porque si voy a sacar 1000 cosas de un objeto de un vector que tiene longitud 2, pues necesariamente tengo que reemplazar, si no sería imposible. Y esos van a ser mis datos, ¿no? Creo la variable aleatoria que tiene 1 con cara, 0 y sello. Entonces, básicamente lo que hago es que le digo cuándo son los datos igual que cara. Entonces, eso me saca una serie de verdaderos y falsos. Cuando es verdadero lo convierte en 1, cuando es falso lo convierte en 0. Y eso es X. ¿Listo? Después voy a calcular en XN el promedio de las primeras n observaciones. Y eso va a ser un vector. Entonces, lo que hago es que básicamente primero, en el numerador, con esta función que se llama cumSum, calculo la suma acumulada. Entonces, digamos, si es un vector de 1000 entradas, en la primera entrada, cuando yo le hago cumSum, es la suma de la primera entrada. En la segunda es la primera más la segunda. En la tercera va a ser la primera más la segunda más la tercera. En la cuarta va a ser la primera más la segunda más la tercera más la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y a eso lo voy a dividir entre un vector que va a ser el vector que va de 1 hasta 1000. Pues va 1, 2, 3 hasta 1000. Entonces, la lógica acá es básicamente, en la primera entrada de XN me va a quedar el promedio del primer lanzamiento. En la segunda entrada me va a quedar el promedio de los primeros 2. En la tercera me va a quedar el promedio de los primeros 3. En la cuarta, el promedio de los primeros 4. Y así sucesivamente hasta la 1000, que va a ser el promedio de los primeros 1000 lanzamientos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Listo. Y ya después de eso voy a graficar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar? Pues en el eje X va a ser el vector 1 hasta 1000. O sea, van a ser las posiciones, los lanzamientos, digamos, que he ido haciendo. Después voy a poner el promedio de los lanzamientos hasta ese punto en el que vamos. Bueno, y ya todo lo demás para que se vea bonito. Y acá al final lo voy a hacer una línea adicional, que va a ser una línea horizontal en 0.5. ¿Por qué en 0.5? Porque ese es el promedio, ¿no? Ese es el valor esperado, digamos, de esta variable aleatoria. Entonces, a lo que yo espero que converja esto. Entonces, si quieren, voy a hacerlo paso por paso acá en R, solamente para que todos lo veamos. Entonces, bueno, lo primero es que genero los datos, ¿no? Entonces, si yo miro estos datos acá, rápidamente, ustedes se van a dar cuenta que son unos datos que tienen cabeza, sello, pues son los lanzamientos que he ido haciendo. Después le digo qué es igual a cabeza, entonces esto debería ser una serie de verdaderos y falsos. Entonces ahí está. Yo voy a convertir esto en un número. Entonces básicamente los verdaderos van a volver unos, los falsos ceros. Y eso lo va a guardar en X.
Después, en el numerador voy a hacer la suma acumulada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa suma acumulada, pues va a ir creciendo, ¿o no? Entonces, por ejemplo, lo que me dice esta suma acumulada es que en las primeras dos posiciones nunca salió cara, fue sello, sello. Después salió una cara. Después no salió ninguna cara, ninguna cara, ninguna cara. Aquí salió una segunda cara, después se queda con 2 caras un buen rato, después 3 caras y así sucesivamente. Y este vector, pues es el vector que da 1 hasta 1000. Entonces, cuando yo calculo esto, básicamente es el promedio hasta ese punto. Entonces, de nuevo, por ejemplo, en esta posición 723 es el promedio de las primeras 723 lanzamientos de moneda. Y después lo voy a graficar. Entonces, lo graficamos y se ve algo así. Este creo que va a ser diferente al de la gráfica porque no tenía el mismo seed. Pero bueno, entonces algo así. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Al principio el promedio está muy lejos de lo que uno espera, que es 0.5, pero a medida que yo va aumentando el número de lanzamientos, ese promedio, o el valor esperado, digamos, el promedio o la proporción de veces que va saliendo cara, va acercándose cada vez más a 0.5. Y la razón por la cual esto pasa es precisamente la ley de los grandes números. ¿Este ejemplo tiene sentido o no? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora que lo dije en voz alta, como que sonó menos claro que cuando yo lo escribí. Listo. Entonces la ley de los grandes números, muy bien, básicamente le dice a uno que si uno tiene muchas variables aleatorias y saca el promedio de variables aleatorias, eso converge, o el valor esperado de esa variable aleatoria converge al valor esperado digamos, el valor esperado del promedio de las variables aleatorias converge al valor esperado de una de las variables aleatorias. Entonces, muy bien. Hay otro teorema que ustedes seguro vieron, que es bastante popular en estadística, que es el teorema del límite central. Entonces, lo que dice este teorema es... Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces, profesor, para el último problema del taller que dice de la ley de los grandes números, ¿hay que hacer entonces algo parecido? Algo muy parecido a esto, pero es un poquito más complejo porque pues tienen que simular, es una ruleta. Una ruleta como de casino. Yo me imagino que ustedes, la mayoría han visto una ruleta de casino y si no, pues la googlean. Prof, ¿podría revisar rápido el código, por favor? ¿Sí? A ver. Ya, prof, gracias. Ok, listo. Profe, a mí me quedaron dos dudas rapidísimas. Cuando Sí. estábamos empezando con lo de la ley de los grandes números, que vimos lo de la esperanza de la sumatoria y todo eso, o sea, ¿esas son cosas que se deben de cumplir para que la ley de los grandes números sí se cumpla o al revés? No, o sea, estos son más bien, esta es la razón por la cual se cumple la ley de los grandes números. Es porque estas 4 cosas, pues dada la premisa, ¿no? Que tenemos muchas variables que son independientes, idénticamente distribuidas, entonces estas 4 cosas tienen que pasar. Y porque estas 4 cosas pasan, entonces la ley de los grandes números sucede, digamos. Ok. Y sobre todo tiene que ver con estas últimas 2, digamos, porque entonces el valor esperado del promedio sigue siendo mu, pero la varianza cada vez, a medida que n va creciendo, converge a 0. Ok. Y una última cosa, ya cuando íbamos a pasar al final, dijo algo así como que cuando crece, o sea, como que dijo la definición muy platicadita, como de que cuando crecen los números nos acercamos al promedio, pero no me acuerdo cómo lo expresó, ¿lo puede volver a decir? Pues no sé si me va a salir igual, pero básicamente a medida que vamos incrementando como el número de lanzamientos, que en este caso es como el número de variables aleatorias, sobre el cual vamos calculando el promedio, cada vez nos acercamos más y más a mu, o sea, como al valor esperado de una de estas variables aleatorias, que en este caso es 0.5, la línea roja. Ok, profe, gracias. Súper. Listo. Entonces ahora vamos al teorema del límite central. Entonces el tema del límite central lo que dice es lo siguiente. Supongamos que tenemos de nuevo n variables que son I y D, o sea, independiente, idénticamente distribuidas, que tienen media mu y varianza sigma. Entonces lo que dice el teorema del límite central es esta segunda línea.
y es el promedio de las variables aleatorias, o sea, 1 sobre n, la suma de las variables aleatorias, ¿no? Esa cosa, menos la media sobre sigma dividido entre raíz de n, así como se ve todo raro, se distribuye aproximadamente, o converge en distribución, normal 0,1. O sea, lo que le dice a uno esto es que uno puede coger cualquier promedio de variables aleatorias, estandarizarlo en este caso quiere decir quitarle mu y dividirlo entre sigma sobre raíz de n, y eso, sin importar las variables aleatorias cómo estén distribuidas, yo no dije nada de cómo están distribuidas, pero este resultado se converge o se distribuye normal 0,1. ¿Tiene sentido eso o no? O pues el enunciado no que tenga sentido. Esto parece como medio mágico, pero... Sí, profe. Sí, profe. Sí, tiene sentido, profe. Listo. Noten que lo que yo estoy haciendo acá con el x barra es el R, o sea, si se dan cuenta, nosotros sabemos que este x barra tiene media mu, ¿no? Entonces le estoy restando su media. Y tiene varianza, por lo que habíamos dicho hace unos slides, tiene varianza 1 sobre n sigma al cuadrado, ¿no? O sea que su desviación estándar es 1 sobre raíz de n sigma. Entonces lo que estoy haciendo acá es restarle el promedio o sea, restarle el valor esperado del promedio y dividirlo entre la desviación estándar del promedio de las variables aleatorias. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces esto distribuye más o menos normal 0,1. Obviamente lo que dice el teorema del límite central, porque eso es en convergencia, es que es como un límite. A medida que n se vuelve más grande, más se parece esto a una normal 0,1. Y digamos, voy a tomar como una libertad acá, que a los profesores de matemáticas no les gustaría, pero siento que yo estudio matemáticas, entonces lo puedo hacer. Entonces, dice, bueno, si yo sé que algo se distribuye normal 0,1, yo puedo manipularlo y eso se distribuye de otras maneras. ¿Qué quiero decir con eso? Si x barra menos mu dividido entre sigma sobre raíz de n se distribuye normal 0,1, ok, yo sé que si yo multiplico entre lo que está acá abajo, sigma sobre raíz de n, ¿sí o no? Entonces, pues, por un lado desaparece el denominador acá a la izquierda, ¿sí o no? Y yo sé que eso se distribuye normal multiplicado por esa constante. Y ya hemos hablado de la distribución normal que tiene una propiedad y es cuando yo multiplico la distribución normal por una constante, eso es como multiplicar la varianza, o más bien se distribuye normal la varianza de la original, pero multiplicado por eso al cuadrado, ¿no? O sea, yo puedo multiplicar esto por la normal 0,1 y es como meterlo adentro por sigma sobre n. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Tableta. Profe, pero ahí no sería sigma cuadrada entre n. Sería sigma cuadrada entre n. Toda la razón. Me quedó mal. Sí, gracias. Entonces lo voy a hacer acá en mi tableta un segundo porque es que quiero que esto quede súper claro. Entonces, a ver. Segundo. Share. Share screen. Listo. Entonces, es esto acá, ¿no? Entonces, es x barra menos mu sobre raíz, o más bien, sigma sobre raíz de n. Y esto se distribuye más o menos normal 0,1. Entonces yo acá puedo multiplicar entre lo que está abajo, arriba y abajo, o sea, a la izquierda y a la derecha más bien. Entonces sería sigma sobre raíz de n y acá por sigma sobre raíz de n. Y esto se distribuye sigma sobre raíz de n normal 0,1. Se cancela acá a la izquierda. Y entonces, creo que además creo que es más fácil si lo volteo porque ya me doy cuenta que se está viendo todo raro. Y entonces, esto es x barra menos mu, se distribuye sigma sobre raíz de n normal 0,1. Por las propiedades de la normal, esto es igual a una normal 0 sigma al cuadrado sobre n. O sea, ahí me había quedado mal, pero bueno. Y ahora por algo parecido yo puedo sumarle mu a ambos lados y entonces me queda que x se distribuye normal 0 sigma n más mu
y pues el mu pasa adentro por propiedades de la normal, y esto se distribuye mu sigma al cuadrado sobre n. Entonces, básicamente, lo que le dice a uno el teorema del límite central, en otras palabras, pero esto nunca está escrito así en ningún libro de matemáticas porque no es 100% técnicamente correcto, pero a mí me parece que es un poco más fácil de entender, es que el promedio de unas variables aleatorias se distribuye normal con media mu, o sea, la media de las variables aleatorias originales, y varianza, pues la que ya sabemos que es la varianza del promedio, que es sigma al cuadrado sobre n, que es lo que habíamos demostrado hace un par de clases. Pero entonces lo que hace un par de diapositivas. Pero entonces lo que le dice a uno un poco el teorema de límites centrales no es solo que el promedio sea mu y la varianza sea sigma al cuadrado sobre n, sino más allá de eso, es que eso se distribuye normal alrededor de esos valores. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, profesor. Sí, profe. Súper. Entonces, listo. Entonces ahora hagamos un ejercicio con la distribución normal. Entonces vamos a hacerlo con los lanzamientos de monedas. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a repetir el proceso de ahorita 10.000 veces. ¿Listo? Entonces yo lo puse como parámetro del programa, es repetitions igual a 10.000. Vamos a lanzar 1.000 veces la moneda en cada repetición. Y lo que voy a hacer es que voy a guardar en este vector, que es un vector que va a tener puros NAs, o sea, va a ser vacío, pero va a tener NAs tantas veces como repeticiones, o sea, va a ser 10.000 veces NA, NA, NA. Voy a ir guardando en este vector los resultados de esos lanzamientos. Entonces, ¿qué hago? Hago un for que va a ir de 1 al número de repeticiones, va a crear unos datos ficticios, 1.000 lanzamientos de monedas, va a calcular cuántos de esos son cara, eso va a ser pues x va a volverse unos ceros, y me va a guardar la proporción de veces que eso sale cara. Y va a guardar eso en este vector en la posición rep, o sea, en la posición de la repetición que vamos haciendo. Entonces, solamente como para que estemos de acuerdo, lo que hace este for es, bueno, primero rep va a valer 1, crea los datos, calcula la proporción de veces que esos datos son iguales a cara, y me guarda eso en la posición 1 de este vector. Después rep se vuelve 2, calcula otros datos, calcula la proporción de esos otros datos, cuántos son cara, y guarda eso en la posición del vector, y así 1.000 veces, 10.000 veces. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, por el teorema del límite central, esta es la parte clave, este vector de medias, ¿cómo se debería distribuir? Normal. ¿Listo? ¿Con media qué? Mu. Un medio. Mu, que en este caso, ¿cuánto es? Un medio. Exacto. ¿Y cuál va a ser la varianza? Un cuarto por uno entre 1.000, 10.000. No, entre 1.000. Porque 1.000 es el n, es el número, o sea, es el promedio que estamos tomando, ¿o no? Es 1 entre 4.000, ¿no? Exacto, entonces 1 entre 4.000. Pero digamos, el n en este caso, esto es por eso es que quería preguntar eso, el n en este caso de las fórmulas digamos, del teorema del límite central es 1.000, no 10.000. Lo que pasa es que x barra también es una variable aleatoria, entonces a medida que yo voy repitiendo esto, pues siempre me van a salir valores diferentes. Entonces lo vamos a hacer 10.000 veces para pues, ver cómo se distribuye x barra. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es cada X barra tiene 10.000 observaciones. No. Y nosotros tenemos 1.000 X barra, 1.000 promedios, ¿no? No, al revés. O sea, cada X barra lo vamos a calcular a partir de 1.000 observaciones. O sea, de 1.000 variables idénticamente distribuidas que vienen de acá de este sample. Y vienen de coin flips que son 1.000. Entonces vamos a calcular X barra a partir de 1.000 observaciones. Pero vamos a calcular 10.000 X barras diferentes. Ah, ya, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que el n en la fórmula del teorema del límite central y digamos, de la ley de los grandes números es 1.000, pero vamos a calcular 10.000 observaciones de eso. ¿Bien? Sí, profesor. Listo.
Entonces ahora yo voy a graficar esto. Entonces, de nuevo, aquí puse una nota. Esto debería converger a una normal 0.5, porque el mío es 0.5, coma un cuarto, que es 0.25, dividido entre el número de lanzamientos, o sea, entre 1000. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a graficar dos cosas. Una es un histograma con este vector de medias. ¿Listo? Y otra, acá pues esto lo escribo de una manera complicada, pero básicamente voy a graficar una distribución normal que va a tener media 0.5 y desviación estándar, pues la raíz de 0.25 dividido entre coin flips, o sea, entre 1000. ¿Estamos de acuerdo? Y acá le tengo que poner raíz cuadrada porque R lo que recibe es, digamos, la desviación estándar y no la varianza de la normal cuando calculo esto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, este es el resultado. Entonces, básicamente, en rojo, o sea, el histograma, son los lanzamientos de verdad que nosotros hicimos. Entonces, acá lo que, digamos, popula este histograma son cada uno de esos 10.000 experimentos que hicimos, donde cada experimento consiste en lanzar una moneda 1000 veces y calcular el promedio de veces que sale cara. Entonces, esa es la distribución del resultado de esos 10.000 experimentos. Y en azul está la distribución teórica según el teorema del límite central. Y como se pueden dar cuenta, pues parece que el teorema del límite central se aproximó bastante a la realidad, ¿o no? De pronto por acá como que se descachó un poquito, pero no mucho. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, bro. Listo. Entonces ahora, el teorema del límite central y la ley de los grandes números realmente nos sirven para, y solamente para esto, para hacer inferencia estadística. Entonces aquí me va a volver un poco lo que yo les he hablado al principio de la clase, y esto lo voy a repetir bastante en los siguientes días porque creo que es bien importante. Recuerden que el objetivo es como estimar un parámetro que no conocemos. ¿Listo? Para aproximar ese parámetro vamos a usar un estimador y ese estimador va a ser una función de los datos, que son lo que observamos. Hay que tener en cuenta que como los datos vienen de variables aleatorias, entonces cualquier cosa que hagamos como una función de los datos, pues va a ser una variable aleatoria también. Porque si cogemos variables aleatorias y la metemos en una función, lo que escupe esa función, necesariamente hacer una variable aleatoria también. Y entonces vamos a usar la relación entre el estimador y los parámetros verdaderos para inferir algo acerca de los parámetros. ¿Listo? Esa es como la secuencia de pasos que vamos a hacer. Entonces, solamente para volver a repetirlo esto una vez más, el objetivo es inferir algo sobre los parámetros que generan los datos, o sea, el data Generating Process, que en este caso lo vamos a usar con letras griegas, digamos mu, o la esperanza. Vamos a denotar con mu gorrito los estimadores, o sea, lo que pensamos que la verdad es a partir de los datos, pero no estamos seguros. Todo lo que no sea griego va a ser datos, o sea, X. Cualquier como X barra o X gorrito, algo por el estilo, son cálculos a partir de los datos. Y nuestro objetivo es estimar la verdad con algún cálculo de los datos. Entonces cogemos los datos, calculamos algo, creamos un estimador y ese estimador idealmente debería parecerse a la verdad. Y este idealmente casi siempre utiliza o la ley de los grandes números o el teorema del límite central. ¿Sí? ¿Pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Listo. Es que yo no lo escucho bien, pero ya me salió un letrero que es mi internet, entonces, nada. Okay. Bueno, pero entonces lo voy a repetir solamente por si acaso. Entonces, de nuevo, cogemos datos, calculamos algo con los datos, creamos un estimador y idealmente el estimador se parece a la verdad y ese se parece, esa conexión, hopefully, casi siempre se hace o con el teorema del límite central o con la ley de los grandes números en la práctica. Es como la manera en que esperamos que las cosas funcionen en la vida real. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y entonces hay dos propiedades que se suelen usar mucho en los estimadores. Una es que el estimador sea insesgado, que es que el valor esperado del estimador sea igual al valor verdadero del estimador. Y una que es nuevamente más importante, pero no necesariamente mucho más, o no, mentiras, en general sí es más importante, es que sea consistente. Y eso es que el estimador converja en probabilidad a mu. Y estoy seguro que ustedes vieron que quiere decir converger en probabilidad. Lo importante
sin entrar mucho en tecnicismo de qué es converger en probabilidad, es básicamente no solo que en promedio le estamos pegando, sino que la varianza del estimador a medida que n crece es cada vez más pequeña y más cercana al valor verdadero. Entonces, podemos tener, porque uno podría tener un estimador que en promedio le pegue a la verdad, pero digamos siempre esté muy lejos, o sea, la mitad de las veces está a la derecha y la mitad de las veces está a la izquierda, y nunca esté cerquita a la verdad, pero el valor esperado, cuando tengo en cuenta que la mitad de las veces a la derecha y la mitad a la izquierda, sí es la verdad, pero eso no sería un estimador muy bueno. Y consistente lo que me dice es, no se preocupe que la varianza del estimador es cada vez más pequeña a medida que n crece y converge, digamos, la mayoría de la masa está alrededor del valor verdadero. Entonces no pasa esto de que usted muchas veces está a la derecha y muchas veces está a la izquierda y en promedio sí le pega, sino que en realidad siempre le está pegando. O sea, siempre está muy cerca a la verdad, especialmente si n es más grande. ¿Listo? Entonces, profesor. la manera de pensar un poco en consistencia, si no quieren pensar como en el tecnicismo matemático, es como si fuera insesgado, pero aparte es que la varianza va a cero a medida que n se vuelve grande. Entonces, cada siempre uno se va a la verdad. Listo. Entonces, acá una aplicación, veamos, una aplicación cualquiera que me inventé rápidamente es, por ejemplo, si una moneda es justa, o sea, básicamente que realmente tiene probabilidad un medio de caer cara y probabilidad un medio de caer sello, y no que está como, digamos, sesgada hacia un lado o hacia el otro, la moneda. Ok, entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Yo llego y lanzo una moneda y como siempre la asigno a cara 1 y a sello 0. Y digamos que lo que yo quiero estimar, o lo que quiero aprender un poco es la probabilidad de que esta moneda caiga cara, ¿no? Eso es algo que yo no conozco ex ante y es solo lo que quiero inferir algo a partir de los datos. Entonces la moneda vamos a decir que es justa si mu es igual a un medio, ¿no? O sea, como que si tiene la misma probabilidad de caer cara o sello. Entonces, ¿cuál es un buen estimador de mu? Pues ya hemos visto por los ejemplos que habíamos visto antes, pues digamos las simulaciones y eso, que una buena idea sería usar el promedio de los datos, ¿no? Entonces, de nuevo, pensando un poco en lo que hemos hablado antes, es yo a calcular, tengo unos datos, calculo la proporción de veces que sale cara, ese es x barra, puedo decir que eso es el estimador, mu gorrito, de la verdad, y vamos a tratar de inferir algo de la verdad, o sea, el mu sin el gorro, a partir del estimador. Listo. Entonces, primera pregunta ¿es este estimador insesgado? Y la respuesta es sí. ¿Por qué la respuesta es sí? Ya lo hemos visto antes, pero básicamente yo puedo hacer la matemática. Si yo calculo el valor esperado de x barra, eso es 1 sobre n, la sumatoria de los valores esperados, por las propiedades de la esperanza matemática. Y eso es 1 sobre n, la sumatoria de unos mu's. Como sumo mu muchas veces, pues esto es n veces mu dividido entre 1 sobre n, me da mu. Que es lo que hemos visto antes, ¿o no? Sí, profe. Listo. Y ahora, ¿es esto consistente? Y la respuesta es básicamente sí, por la ley de los grandes números. De nuevo, porque la varianza de este estimador, que es x barra, es 1 sobre n sigma al cuadrado. Entonces, a medida que n va creciendo, la varianza va tendiendo a cero. Entonces, el estimador converge en probabilidad, o sea, la mayoría de la masa de la distribución está alrededor de la verdad. ¿Listo? Perdón, profesor, ¿a qué converge? Yo no escuché la última parte. O sea, básicamente lo que pasa es, a medida que n va creciendo, la varianza del estimador converge a cero, y como el valor esperado es la verdad, entonces quiere decir que la mayoría de la masa de la distribución converge o está alrededor del valor verdadero, a medida que n crece. Gracias. Listo. Entonces, supongamos que ustedes llegan a alguien, yo o la persona que sea, y les pasa una serie de datos y les dice que x barra en esos datos, o sea, la proporción de veces que la moneda sale cara es 0.6, 60%. Entonces, el 60% de las veces que ustedes lanzaron la moneda o en el experimento se lanzó la moneda, salió cara. Y la pregunta es, o la pregunta que yo les haría a ustedes ¿es esta moneda justa? O sea, ¿es mu un medio o no? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué podrían decir al respecto de eso? Depende cuántas veces se lanzó, ¿no? Exacto, entonces, ese es un gran punto.
qué tan certero estoy yo de si la moneda es justa o no va a depender mucho de cuántas veces lanzó X, intuitivamente. Si lancé X 1.000.000 de veces y el 60% de las veces salió cara, creo que casi todos estaríamos de acuerdo que eso quiere decir que la moneda está sesgada a sacar cara con más probabilidad que sello. ¿Sí o no? Pero si lancé la moneda solamente 10 veces y esas 10 veces 6 me salió cara y 4 me salió sello, pues no sé, no es tan raro o no. Sí, sería menos raro. Sí, sí. Entonces, como la respuesta a esto va a depender mucho de n, eso es completamente cierto. Entonces, efectivamente, eso es lo que decía la siguiente diapositiva, y nosotros usamos por el teorema del límite central que raíz de n sobre sigma multiplicado por x barra menos mu se distribuye normal 0, 1. Esta es la misma fórmula que tenía antes yo del teorema del límite central, pero digamos que pasé, antes estaba como acá, era sigma dividido entre raíz de n, entonces pasé el raíz de n arriba. ¿Sí? Por sándwich o orejitas, como le digan acá en México. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora, nosotros sabemos que en este tipo de casos, porque esto es una variable aleatoria como que, o sea, el lanzamiento de moneda que sale 1-0, o pues cara sello. Ustedes seguro lo vieron en probabilidad. ¿Binomial? Casi. Bernoulli. Bernoulli, exacto. Porque es un solo lanzamiento de moneda. Una binomial sería cuántas veces sale cara entre 10 lanzamientos o algo así. Y entonces una Bernoulli, la varianza de la Bernoulli es mu por 1 menos mu, que básicamente da un cuarto si fuera verdadero. Ustedes, esto no es muy difícil de calcular, nosotros lo hicimos ahorita para la moneda. Recuerden que es el valor esperado de x menos el valor esperado de x, todo eso al cuadrado. Y como esto tiene solamente dos posibles valores, pues me termina dando esto. ¿Listo? Entonces, por el teorema del límite central, esto implica que este x barra se distribuye normal mu, porque mu es la media, coma, sigma al cuadrado, que es mu por 1 menos mu, dividido entre 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Entonces, suponiendo que la moneda fuera verdadera, ¿listo? O sea, disculpen, que fuera justa, yo podría hacer las siguientes gráficas, que es básicamente cómo se distribuiría x barra si n fuera 10, si n fuera 100 y si n fuera 1000. ¿Listo? Eso lo puedo hacer por el teorema del límite central. Entonces, básicamente, si mu es un medio, esto sería n un medio, coma un cuarto por 1 sobre n. Y yo puedo graficar cómo se distribuye eso. Entonces, acá hice la gráfica para 10, 100 y 1000. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, vamos a la gráfica de 1000. Si yo lanzo 1000 veces la moneda, esta es la distribución del promedio. Básicamente es muy raro, muy raro, está en la cola de la distribución, muy cercano a 0, que me salgan 60% de caras, ¿o no? Sí. Sí. Entonces yo ahí básicamente diría, no, está, o sea, como que rechazo que esta moneda sea justa. No, eso no podría estar pasando. Si en cambio me voy a 10 lanzamientos, entonces, ok, pues básicamente que salgan pues 60% o más, digamos, de caras. Es un evento que es menos probable que 50%, pero tampoco es que sea súper improbable, ¿o no? Hay como una buena masa que está acá a la derecha de 0.6, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Y el profe. caso de 100 lanzamientos es como un poco en la mitad, porque hay un poquito de masa, pero no es mucha al final del día, ¿o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, claro. Listo. Sí, Y profe. entonces, lo que vamos a hacer ahora es formalizar esta idea, que está en estos dibujos, pero con, pues, utilizando el teorema del límite central. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar, literalmente, haciendo pues como malabares de álgebra, para saber más o menos dónde cae el verdadero valor de mu. ¿Listo? O sea, el verdadero valor de cuál es la probabilidad de que salga cara en la moneda. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de buscar
dos valores A y B, trae que la probabilidad de que mu está entre esos valores sea igual a 1 menos alfa, donde alfa es un número muy pequeño, digamos 1% o 2%, 3%, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Sí. Entonces, vamos a buscar valores A y B de tal manera que nosotros tengamos mucha certeza que el verdadero valor de mu está en ese intervalo. Claro. ¿Ok? ¿Todos vamos hasta acá o no? Sí, todo bien, profe. Sí, profe. Ok, porque siento que de aquí en adelante se va a poner un poquito más matemático y confuso, entonces si hasta acá no vamos, este es el buen momento de hacer preguntas. Listo. Entonces, digamos, del punto 2 al punto 3, lo único que hice fue que multipliqué todo lo que está dentro de esta desigualdad por un menos 1. Entonces me queda menos A, menos mu y menos B, y por las propiedades de las desigualdades cambian de dirección, ¿o no? Sí, cambian. Entonces, si comparan, digamos, donde está mi mouse en este momento acá arriba, con lo que está acá abajo, ¿ustedes sí pueden ver mi mouse o no? Así. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Ok, entonces, lo único que cambia es el signo de la desigualdad, o sea, en qué dirección va, y pues lo multipliqué por menos, ¿no? Ahora, lo que hago al siguiente paso es que lo voy a sumar x barra a los tres términos de las desigualdades. Entonces, pues no las estoy haciendo nada raro, ¿o no? O sea, sigue siendo la desigualdad sigue siendo cierta, ¿o no? Sí. ¿Listo? Entonces, es entre el paso 3 y el paso 4. Y entre el paso 4 y el paso 5, lo que hice fue que dividí los tres casos de la desigualdad entre sigma al cuadrado sobre 1 sobre n, raíz de todo eso. O sea, básicamente la desviación estándar de x barra. ¿Estamos normal? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y entonces, por el teorema del límite central, esto que está en la mitad es una distribución normal estándar, ¿o no? A medida que n se va volviendo grande, ¿no? Sí. Sí. Listo. Entonces, porque nosotros la distribución normal estándar sí que la sabemos de memoria, tenemos tablas en los libros de estadística y todo, que ojalá nunca tengan que volver a ver en su vida, pero eso uno más o menos entiende cómo funciona la normal estándar, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es un número cualquiera acá, olvidémonos de que simplemente lo que está a la izquierda es mayor que la distribución normal estándar, mayor que otra cosa, ¿sí o no? Entonces, haciendo un pequeño dibujo, creo que lo más fácil aquí es que me va a cambiar a la tableta para poder hacer el álgebra paso a paso. Segundo. ¿Dónde íbamos? Acá, ¿no? Listo. Entonces, de acá básicamente lo que tenemos es algo que se distribuye normal estándar. Este es 0, digamos. Y tenemos que tiene que ser mayor que algo que está por acá, que es x barra menos b sobre sigma al cuadrado 1 sobre n raíz de todo esto. Y tiene que ser menor que algo que está al otro lado, que es x barra menos a sobre sigma al cuadrado 1 sobre n raíz de todo esto. ¿Ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y lo que nos dice es que la probabilidad de que la cosa esté acá en la mitad, o sea, esta área es 1 menos alfa, ¿o no? ¿Ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, sí. Sí, así es. Entonces, otra manera de escribir esto es, yo me podría preguntar, bueno, ¿cuánto hay acá a la izquierda? O sea, en lo que falta de este lado, y cuánto hay acá a la derecha. ¿Listo? Entonces, asumamos que yo no me quiero equivocar, o digamos, quiero equivocarme igual a la izquierda que a la derecha. Entonces, si eso pasa, esta área tiene que medir alfa medios,
y esta área de acá tiene que medir alfa medios. Para que así digamos rojo más negro más azul sume 1 o no. Sí, debe sumar 1. Sí, profe. Exacto. Entonces, pero noten que yo impuse que lo azul y lo rojo midan lo mismo. Yo podría decir que solamente me quiero equivocar de un lado, entonces voy a asumir que no sé, lo rojo vale 0 y lo azul vale alfa. Pero en este caso quiero que valgan lo mismo. O sea, equivocarme lo mismo a la izquierda que a la derecha. Listo. Pero puedo preguntar rápido. Sí. Por ejemplo, manejando esto, ahora con todo lo del COVID y las pruebas rápidas y eso, yo podría decir, bueno, de este lado estoy dispuesto a equivocarme mucho siempre y cuando de este lado no me equivoque. O sea, por ejemplo, decir, las pruebas rápidas, digo, bueno, prefiero que me avienten con cierto porcentaje falsos positivos, pero que nunca o con muy baja probabilidad me den falsos negativos. ¿Se puede hacer eso? Siempre, o sea, claro, exactamente. E incluso la mayoría de, bueno, esto es como una tangente que no tiene tanto que ver con esto, pero tú te podrías imaginar una gráfica donde acá, digamos, tienes la tasa de falsos positivos, ¿sí? Y acá la tasa de falsos negativos o algo por el estilo. ¿Sí? Y entonces, espérate, no. Tasa de falsos positivos y tasa de verdaderos positivos. Entonces, como dos cosas que son caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, tú idealmente quieres que esté por acá arriba, ¿o no? Si esto es 1, y esto es 0, ¿o no? Es como, eso es el test ideal, ¿o no? Sí. Pues que eso casi nunca existe. Entonces, la mayoría de los tests, no sé, están en un punto, digamos, por acá, otro puede estar por acá, no sé, tal vez por acá. Bueno, no sé. No, antes son como cosas así, digamos. Como se vería una gráfica de algo por este estilo. Y entonces, pues tú como hacedor de política, efectivamente tienes que decidir un poco cómo está tu nivel de tolerancia de cada una de estas cosas y elegir un valor que te parezca bien. Normalmente lo que hay como unos parámetros medio arbitrarios, entonces tú dices, yo no quiero que haya más de ese 5%, o sea, 0.05 acá, y entonces voy a elegir dentro de los test que están acá, digamos a la izquierda de este número, los que tienen una tasa de verdaderos positivos más alta, o algo por el estilo. Pero pues, bueno, eso depende de los ensayos clínicos, más que nada. Voy a borrar esta tangente. Entonces, ok, entonces volvamos acá al dibujo, ¿no? Entonces, quiero que lo rojo y lo azul midan lo mismo, ¿sí o no? Entonces ahora, yo sé yo sé muy bien trabajar distribuciones normales, no nos olvidemos de eso. Yo puedo calcular, esto quería rojo, yo puedo calcular exactamente cuánto es este número o no. ¿Cómo? Ahí lo tengo básicamente en la respuesta. Con las tablas de la normal 0,1, ¿no? Exactamente. Entonces yo sé que la distribución acumulada, que es este sigma, ¿sí o no? En este valor, o sea, x barra menos b sobre raíz cuadrada 1 sobre n, es exactamente igual a alfa medios, ¿o no? Es lo que dice el dibujo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y el otro dice exactamente lo mismo, o sea, digamos con el valor allá, pero es un poquito como más truculento de ver, porque es el valor de la normal estándar, o sea, el valor de la función de probabilidad acumulada, en este valor, o sea, este x barra menos a, todo eso, pero entonces, como es el acumulado, yo necesito que sea todo lo que está a la izquierda de esto, ¿o no? Que es básicamente 1 menos lo que está a la derecha, que es alfa medios, ¿o no? Sí, profe. Sí. Listo, súper. Y entonces, ¿para todo el mundo es súper claro cómo llegamos a estas dos igualdades o no? Sí, profe, todo claro. Sí. Listo. Entonces llegamos a dos igualdades y entonces de acá ya se vuelve un poquito, ahí sí con tablas de la normal, más o menos. Entonces yo puedo invertir, es básicamente como la función inversa, que son las tablas famosas de las normales que están en los libros. Entonces sería
pues digamos esta función phi mayúscula a la menos 1 de alfa medios, pues es el valor que teníamos ahí a la izquierda en la gráfica, y phi menos 1 de 1 menos alfa medios es lo que estaba a la derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Y entonces de acá a acá, lo único que hice fue un poquito de manipulación algebraica. Pasé el denominador a multiplicar, ¿sí? Y después pasé el b al otro lado, y, o sea, hice como un cambio. Entonces, básicamente, como para hacerlo una vez, es como si cogiera phi menos 1 de alfa medios, lo multiplico por sigma al cuadrado 1 sobre n, y esto es x barra menos b, y entonces paso el b al otro lado, y me queda x barra menos phi a la menos 1, alfa medios, sigma al cuadrado 1 sobre n, raíz. Que es la fórmula que tengo escrita ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Creo que me falta el cuadrado acá. Listo. Y puedo hacer lo mismo, digamos, del segundo al cuarto. Una manipulación algebraica casi idéntica. Entonces, lo que nos dice esto es lo siguiente. Sabemos que mu está entre el valor, recuerden que nosotros habíamos dicho, vamos a volver, me estaba volviendo con el otro coso. Habíamos dicho que mu estaba entre A y B con probabilidad 1 menos alfa, ¿sí o no? Entonces, mu está entre esto, que es A, ¿no? Y esto, que es B, con probabilidad 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ahora, ustedes, esto es lo único que, digamos, si yo les doy el experimento, ustedes saben cuánto es n, ¿no? Ese es básicamente el número de veces que lanzamos la moneda. Saben cuánto es sigma, que es básicamente mu por 1 menos mu, raíz de eso, o pues sigma al cuadrado simplemente es mu por 1 menos mu. Y saben cuánto es x barra o no, que en el, digamos, en el ejemplo que yo les di era 60%, o 0.6. Lo único que nos falta saber es estos phi a la menos 1, pero esos phi a la menos 1 se calculan o con la tabla normal o con R, básicamente. Entonces, en particular, si alfa es 5%, que seguramente que ustedes están muy familiarizados, saben que este phi a la menos 1 de alfa medios es 1.96, bueno, es menos 1.96 en el de alfa medios, y el de phi a la menos 1 de 1 menos alfa medios es 1.96. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro. Sí, profe. Listo. Entonces, de nuevo, x barra es 0.6 y sigma al cuadrado sabemos que es 0.6 por 0.4. ¿Por qué es esto? Ah, bueno, ahí los datos, o sea, te están diciendo, ok, tu X barra es 0.6. Exacto. Entonces, justamente agarras eso y vimos que la varianza de Bernoulli, no, ¿qué era? Sí, Bernoulli. Sí, sí, sí. Ajá, era P por Q, o sea, bueno, P por Sí, 1 menos P, exactamente. 0.6 por 0.4, ¿no? Exacto. Igual si ustedes tuvieran, por ejemplo, a ver, esperen un segundo a ver si... Creo que sí. Entonces, si ustedes tuvieran unos datos verdaderos, por ejemplo, me paso acá los... Entonces, si abro R, entonces, por ejemplo, yo tenía unos lanzamientos de monedas que tenía acá, ¿sí o no? Que era X. Entonces, si yo le calculo la media de esto, bueno, me dice que este lanzamiento en particular que hice, uno que hice, es 0.12. Si le calculo la desviación estándar o la varianza, es 0.25. Y si ustedes se dan cuenta, otra manera de calcular esa varianza sería esto por 1 menos esto, según la fórmula de la Bernoulli. Ay, pues pucha, no me dio. ¿Qué hice mal? Ah, es porque me falta multiplicar por los grados de libertad. Uy, bueno, no entremos en esa discusión ahorita.
Pero bueno, digamos que da muy parecido. Pero entonces, bueno, pero entonces, digamos, un buen estimador de sigma al cuadrado, pues sería el promedio por 1 menos el promedio, que sabemos que una Bernoulli es la varianza. Y entonces nosotros sabemos que mu tiene que estar entre 0.6 menos 1.96, 1 sobre n, raíz de 0.24. Este 0.24 es 0.6 por 0.4. Y entre 0.6 más 1.96, 1 sobre n, dividido entre raíz de 0.24. De nuevo, ¿estos dos números de dónde vienen? Vienen de estos dos números que habíamos encontrado antes. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Listo. Y entonces, por ejemplo, si n fuera 10, nosotros diríamos, simplemente reemplazando en esta fórmula de acá, que el valor está entre 0.29 y 0.9. Entonces, ese es el valor verdadero de mu, con probabilidad 95%. Entonces, con probabilidad 95%, ok, la moneda podría ser justa, básicamente. Si n fuera 100, entonces el mínimo valor del intervalo sería 0.5 y el máximo sería 0.69. Entonces, lo que nos dice esto es que los datos que estamos observando probablemente no vienen de una moneda que es cierta. Porque es probablemente y no con certeza, porque hay un chance menor que 5% de que vengan de una moneda cierta. ¿De dónde viene este 5%? Pues es el complemento, ¿no? Del O sea, alfa, ¿no? en las El colas. alfa. Exacto, fue ese alfa que nosotros habíamos dicho al principio. Entonces nosotros habíamos dicho, quiero un intervalo que con probabilidad de 95% mu esté ahí, ¿sí o no? Entonces, con probabilidad de 95%, mu está entre 0.50398 y 0.6902. O sea que un medio, que sería una moneda justa, no está en el intervalo. Entonces, la manera de resumir esto es, los datos que estamos observando probablemente no vienen de una moneda justa. El chance de que vengan, otra manera de decir esto es, el chance de que vengan de una moneda justa es menor que el 5%. Ahora, si n es igual a 1000, o sea, lanzamos mismo vez la moneda, el intervalo es entre 0.569 y 0.63, o sea, ahí es mucho menos probable. Los datos que observamos son muy poco probables, menor que 5%, de que vengan de una moneda justa. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Pero yo nada más tengo una duda. O sea, la conclusión de cuando n es igual a 100 y cuando n es igual a 1000 es la misma en el sentido de que con una probabilidad del 5% sabemos que, o sea, podría ser una moneda justa. Exactamente. Es una probabilidad menor que el 5% de que sea una moneda justa. En ambos casos. Okay, Pero entonces, a pesar de que el rango de cuando n es igual a 1000, pues es todavía más chico, ¿no? O sea, exacto. no. Pero entonces tú te estás aproximando a algo que es el siguiente tema que quería tocar. Y es, básicamente, por ejemplo, para cada uno de esos casos, 10, 100, 1000, yo podría variar el alfa y encontrar el alfa exacto tal que 0.5 esté justo en el borde del intervalo. O sea, yo en este caso, cuando lo hice con alfa igual a 5%, el intervalo dio esto. Pero si yo hubiera hecho alfa igual a, no sé, 6%, de pronto un medio, o sea, 0.5, se hubiera cabido dentro del intervalo o no. Porque eso está como justo en el límite o no. Sí, 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 sí. Mientras que acá, yo para que alfa, o sea, digamos, para que el número sí alcance a estar dentro del intervalo, tendría que coger un número más pequeño. O sea, 1% o 0.1%, no estoy seguro cuál tendría que ser el valor. Y ese número, de tal manera que 0.5, que en este caso es lo que queremos ver si está dentro del intervalo o no, está justo en el borde, se llama el p-valor de una prueba. Okay. Entonces, p-valor es el alfa tal que 0.5, o sea, el mu que queremos probar, está justo en el borde del intervalo de confianza. Entonces, la conclusión que uno puede decir es, en vez de usar alfa siempre, o sea, 5%, uno puede decir, los datos que observamos son muy poco probables, ¿qué tan poco probables? Menos que el p-valor debe venir de una moneda justa.
Entonces, en este caso, digamos, de arriba de n igual a 100 sería probablemente, creo que sería como 6% o 4%, algo por el estilo. Y acá sería, no sé, 1, 0.1%. Entonces, sí es diferente porque el p-valor sería diferente. Ok, sí, perfecto. Otras preguntas sobre esto. Ok. Muy bien, entonces, eso concluye básicamente con el gran repaso de estadística. Entonces ahora, antes de, digamos, de pasar ya a esto es como lo último de repaso y ya después empieza como la clase, ¿verdad? Bueno, no, eso no es verdad porque esto vamos a ver un repaso de mínimos cuadrados ordinarios. Pero, digamos, yo estoy seguro que ustedes en sus clases de probabilidad estadística vieron como resúmenes de datos, que ya en esta clase hemos usado bastantes, que son como histogramas, medias, promedios y demás. Pero quiero como hacer un repaso rápido de cómo se calcula eso y para qué sirve. Entonces, de nuevo, recuerden que el objetivo es estimar cosas que no conocemos. Para aproximar eso vamos a usar algo que son estimadores, que son funciones de los datos. Y vamos a la relación entre el estimador y los parámetros para inferir algo sobre la verdad. Lo que hicimos justo en el ejemplo de la moneda fue usar la relación entre el estimador y el parámetro verdadero a través del teorema del límite central para inferir algo acerca del parámetro. Entre qué y qué está, con qué probabilidad. O sea, el intervalo de confianza. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Muy bien, así como ya lo vimos, no lo vuelvo a poner. Pero entonces, uno normalmente cuando está tratando de ver cómo se distribuyen unos datos, uno lo primero que suele hacer es graficar la distribución. Entonces, para graficar la distribución, pues hay muchas maneras de hacerlo. Una es con una gráfica de densidad, otras con un histograma. También uno podría hacer un gráfico de barras. Y aparte de eso hay otras bastantes, pero la verdad no las vamos a ver en esta clase, aunque pues obviamente se puede ayudar. Normalmente las densidades y los histogramas son buenos para variables continuas y las gráficas de barras para variables categóricas, o sea, discretas, digamos. A tenerlo en cuenta. Entonces, hay muchas gráficas que no vamos a cubrir o como maneras de presentar datos. Aquí puse como unos nombres cualquiera. Unos son los mosaicos, otros son los snaky plots. Los gráficos de pies, ya los he dicho antes, pero nunca los utilicen, por favor. La mayoría de los que vamos a cubrir son los que son comunes en economía, pero podría haber otros que sean útiles. Y hay otros que son como muy avanzados y no vamos a cubrir. El principal de esos, que yo veo que es muy útil, son mapas. A mí me parece que sería bueno que hubiera una clase de GIS, que es, digamos, como lo que se necesita para poder graficar bien. Pero, o sea, la verdad es una clase completamente aparte, entonces pues yo no lo voy a dictar, pero sepan que se pueden hacer mapas con R y quedan bien. Y si en algún momento quieren inspirarse de cómo hacer buenas visualizaciones, R tiene una como galería de gráficas que ustedes pueden ver y pues tiene un resto de gráficas, tiene el código para hacerlas, entonces uno se puede como inspirar, digamos, de cómo representar diferentes datos. Listo. Entonces, lo que primero que vamos a ver son density plots o gráficas de densidad de histogramas. Y entonces recuerden que acá el objetivo es tratar de inferir algo acerca de la distribución de una variable, que nosotros no sabemos cuál es en la vida real, pero el histograma o la gráfica de densidad nos va a dar una aproximación. Entonces la manera de pensar en esto es como si el histograma y la función de densidad fueran el estimador, y matemáticamente eso es lo que son, fueran el estimador de toda la función de distribución de la variable. ¿Listo? Ustedes, si están viendo mi pantalla o no. A veces yo me confundo en qué pantalla estoy. Sí. Listo. Entonces la manera de graficar esto es básicamente, en el eje X van a ir como los valores que puede tomar la variable aleatoria, y en el eje Y o los datos, y en el eje Y va a haber la cantidad de veces que suceden, o sea, la frecuencia o un conteo simplemente. ¿Listo?
La diferencia entre los histogramas y las barras es que los histogramas normalmente como que juntan los datos como en grupos y le dice a uno qué tanto aparece, digamos, qué proporción o cuántas veces aparece ese grupito como agrupado. Y la función de densidad lo que hace es como si cogiera los puntos del histograma y creara una línea que los conecta. O sea, como las alturas de los histogramas. ¿Cuál es mejor? Depende un poco de la situación y de los datos. Entonces, vamos a cubrir los dos. Entonces, para darnos una idea, por ejemplo, si yo tengo una variable continua, yo realmente, recuerden, no puedo contar cuántas veces sucede cada uno de los valores, pero podemos ver más o menos cuánto cae dentro de cada intervalo. Entonces, acá tengo un ejemplo que es, ya en este momento ya vamos a estar medio familiarizados con esto, voy a leer los datos del material particulado de la Ciudad de México. ¿Listo? Entonces lo voy a llamar DF. Me voy a quedar solamente con los parámetros del PM10. Y lo que voy a hacer acá es que voy a graficar la densidad. R tiene la ventaja que no toca hacer nada muy complicado para graficar la densidad de una variable. Simplemente tiene una función que se llama density. Yo le doy density de la variable y él me permite graficar eso directamente. Entonces yo cuando grafique, o sea, cuando haga plot de la densidad, aquí noten que el resto de los parámetros son para hacer la gráfica un poco más bonita. Le pongo pues los nombres de los ejes, hago que la línea sea un poco más gruesa, le quito ejes que no necesitamos, o sea que quede como una L, le pongo un título y hago que los ejes X y ejes Y queden como más grandes. Y cuando grafico eso, la cosa se ve así. Creo que incluso se ve un poco más bonita cuando lo grafico en R realmente, ahora que lo pienso. Profe, una pregunta. Sí. No me acuerdo si ya lo habíamos visto, pero ¿podemos hacer el tamaño del eje Y que sea más grande? O sea, que nos marque, no sé, por ejemplo, hasta uno, o sea, darle las medidas en las que va a ir. Sí, ya te muestro cómo se hace. Un segundo. Es que me acuerdo que creo que lo había visto o lo vimos, pero ya no me acuerdo cómo era. Sí, sí, sí. Pero entonces, o sea, listo. Entonces acá, si yo le doy, por ejemplo, plot density, saca la gráfica que yo tenía ahí, ¿sí o no? Y tú lo que quisieras es que apareciera como algo más alto, digamos, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ahí en el eje de las Y que fuera hasta .020, por un decir. Listo. Entonces, así es, básicamente con YLIM, que es como en el Y, el límite, quiero que vaya de 0 hasta 0.20 y ahí te lo hace. Ok, gracias, prof. Y algo muy parecido es, digamos, aquí tú podrías pensar, bueno, en el eje de las X yo no quiero que vaya hasta 600, ahí no hay básicamente nada, sino quiero que vaya hasta 300. Y entonces él te lo recorta. Listo. Y entonces yo aquí hice otra gráfica. ¿Sí? Esa área como en blanco que queda cuando haces un ggplot o una gráfica normal como entre los ejes donde sería el origen, ¿se puede borrar? O sea, que sí salga desde el eje. Sí se puede. No me acuerdo cómo se hace, la verdad. Pero sí se puede. Pero no me acuerdo cómo se hace. Sí. O sea, tú dices como para poner en este espacio aquí, como... Sí, como que o sea, ese arranque como acá donde está mi mouse. Exacto. Sí. No, sí se puede. No recuerdo cómo. En la mayoría de los casos se ve mejor así la gráfica, sinceramente. Pero no siempre. Entonces yo a veces la he cambiado, pero no me acuerdo cómo se hace en este momento, la verdad. Sí. Ok, gracias. Pero entonces, solamente para que se den cuenta, con un pequeño cambio, pero es que yo siempre les digo que traten de no usar como el default. Sí, este era el default. Aquí lo pueden, no sé si están viendo como de lo que sacaba R. Esto sí yo lo grafico sin hacerle mucho cambio. Y haciendo un par de cambios pequeños, la gráfica se ve mucho mejor. Tiene un eje X que es más fácil de leer, los números son más grandes, en los números del eje Y los pongo horizontal, le pongo un label también y pues tiene un título, ¿no? Listo. Pero entonces esto es básicamente la densidad. Yo, en vez de calcular la densidad, podría haber hecho el histograma. Entonces, cuando empiezo acá hago el histograma, me sale el histograma. Entonces, de nuevo, la diferencia con el histograma es lo que hace en la densidad, más o menos que coge los puntos de encima del histograma, o sea, como los puntos de estas barras, y básicamente los conecta con una línea
como suavizada. A veces se ve mejor el histograma, a veces se ve mejor la gráfica de densidad, depende un poco de la situación. Aquí, por ejemplo, yo modifiqué el histograma para que se viera un poco mejor. Entonces le puse que como que partieran intervalos más pequeños el eje X. Eso lo hice con breaks, le hice que hiciera más. Le puse un color más llamativo y pues ya. Y esto se parece bastante a la densidad que teníamos antes. ¿Estamos de acuerdo o no? Prof, yo tengo una duda, pero es más como de la función NIST o plot, que es que, o sea, ves que le puedes ir poniendo como muchos argumentos a la función para cambiar los ejes y todo eso, y Sí. llevan un orden en específico o los No. puedes ir más o menos No, como tú quieras? o sea, digamos, la función tiene, digamos, si tú vas, vamos al help un segundo. Esta es una gran pregunta que creo que no hemos cubierto. Si yo, por ejemplo, veo el help del plot, bueno, este help no ayuda mucho. Pero digamos, la mayoría de las funciones suelen tener como unos argumentos y aquí te dice, no, más argumentos que puedas ir poniendo. Si tú no le dices de qué argumento estás hablando, él los va a asumir en orden. Entonces yo, por ejemplo, acá como no le dije cuál era X en el plot, él va a asumir que, ok, entonces pues X va a ser lo que me estás diciendo de primero. Ya después, si yo no los quiero meter en orden, porque no me acuerdo cuál es el orden, simplemente le tengo que decir cuál es el nombre del argumento e igual a qué. Ok, sí, justo, porque como que siempre veo que usas el mismo orden, pero no sabía si así estaba determinado. No, es simplemente porque copio y pego de gráficas El viejas. mismo, ok, gracias. Entonces, mira, por ejemplo, acá en el histograma es un gran ejemplo. Por ejemplo, yo le dije histograma de esta variable. Entonces, como no le dije qué era, él va a asumir que es la primera, que es X. O sea, el vector de valores del cual vamos a hacer el histograma. Y ya más adelante, yo ya le di el nombre a los argumentos. Si yo no le diera el nombre al argumento, él asumiría, por ejemplo, acá me va a decir un error, que breaks va a ser igual a density. Y me va a decir seguramente que eso no se puede. Ah, no le importó. Pero bueno, no sé por qué. Pero realmente yo le tengo que ir diciendo qué es lo que quiero que haga en cada uno de los pasos, o si no, él va a asumir que es en el orden en el que vienen digamos, en la función, que no necesariamente es el orden que yo le estoy metiendo. Ok, gracias. Prof, ¿y por qué prefieres esto sobre el paquete ggplot? A mí me parece que ggplot, a ver si por acá tengo un histograma en ggplot. Creo que no. A mí me parece que ggplot tiene como mucho, no sé cómo llamarlo, como muchas cosas, es como muy cargada la gráfica más de lo que necesita estarlo. No, acá no tengo, o sea, yo acá tengo unos ejemplos, pero sí, creo que no lo tengo. Pero básicamente, yo esta gráfica es como que el default es que no tienen casi nada, excepto lo muy básico. Y ggplot suele tener como muchas cosas en el default. Entonces, va como quitarle mucho, o a mí me gusta quitarle mucho. Y entonces, como que me parece que es más trabajo quitarle que ponerle. No sé. Pero es un gusto como personal. Ok. No. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de usar un script a programar en un Markdown? Es que yo cuando empecé a usar R, me dijeron que era mejor Markdown y como que siempre No, lo está ocupo. bien. Un Markdown, o sea, si lo sabes usar está bien, lo que pasa es que, pues, no sé, es como, tal vez era, yo pensé que era mucho para esta clase para enseñarlo, pero básicamente un Markdown es como un script, pero te va mostrando como los resultados de lo que hace tu código. Y tú lo puedes ir guardando. Entonces, si tú después me compartes tu Markdown, yo puedo ver no solamente el código, sino también los resultados que dando paso a paso, en vez de yo tener que correr el código, digamos. Pero, no, pues está bien. O sea, un Markdown funciona muy bien, es un script como con más cosas, básicamente. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces creo que se acabó la clase. Básicamente se me fue el tiempo. Está bien. Entonces, la próxima clase seguimos con esto. Y bueno, si tienen dudas no sé, de lo que sea, me escriben. Creo que alguien, Irma mandó un cheat sheet de ggplot, ¿sí? Súper. Sí. Era como para que hiciéramos el histograma con ggplot, ¿o? Es que, o sea, con los cheat sheets sí te dicen como específicamente cada elemento de las gráficas, entonces si a alguien le servía, o sea, igual y no Sí. con ggplot, pero con otra función o otra paquetería. Súper, sí, no, súper útil, sin duda alguna. Pero aquí, por ejemplo, se ve un poco lo que a mí no me gusta de esto. Es como el default
es todas estas líneas. ¿Quién necesita no sé, a mí como que las líneas no me gustan. Bueno, no sé, es como personal. Yo lo que hago es que al final le cambio el tema, o sea, dejo el default y luego le agrego un tema que más me guste y te quita todo. Entonces, Tal vez es que me falta como como el Classic. O sí, que no tiene como líneas. Eso podría ser. Tal vez me toca volver un poco más, convertirme a ggplot, como todos los jóvenes. Bueno, bueno, súper. Entonces, ya no les quito más tiempo. Nos vemos el martes.